adorar si no es verdad en mí? En vano canto a ti. Todo lo que haré, todo mi existir, lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Yo me entrego hoy, todo te lo doy. Te quiero yo servir, mostrar tu amor en mí. Todo lo que haré, todo mi existir, de lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Oh, aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. No se pierdan nuestra reunión especial celebrándole a mamá el domingo 14 de mayo a las 9 a.m. en el auditorio IGC San Salvador.
Muy buenas noches. Somos Iglesia Gran Comisión. Como siempre, todos los miércoles estamos aquí en este canal. Gracias por estar conectados, cada uno de ustedes, aquellos que nos ven desde tierras lejanas como los locales también. Pues gracias por estar con nosotros acá. En el mes de mayo, el tema de la serie es el poder del perdón. Y este domingo, pues estuvimos tratando el perdón divino. Cuando hablamos del perdón, inmediatamente se nos viene a la mente lo difícil que es esto, el perdonar. A fuerza de ser sinceros, podemos ver cómo la mayoría de las personas nos cuesta el poder entender el perdón. El domingo hicimos una encuesta, una pequeña pregunta, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos costó entender lo que fue el perdón divino? Y es posible que cada uno de nosotros tengamos algunos conceptos erróneos sobre lo que significa perdonar, pero estamos bien claros de que Dios también nos perdonó y hemos entendido el perdón de Dios, pero ¿qué cuesta el poder perdonar a otros? El perdón puede ser la cualidad más mal utilizada, mal aplicada e incomprendida en nuestra cultura. Creemos que sabemos de qué se trata el perdón, pero realmente no lo sabemos. Como creyentes necesitamos entender el perdón. La Biblia claramente llama a los cristianos a perdonar. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si Dios espera que perdones a otro, porque Él nos perdonó sin merecérnoslo. Esa es la dinámica, ese es el punto. Iniciemos entonces con entender el alcance del perdón divino para tener el contexto de los siguientes temas que vamos a tratar del mes. El perdón divino. Los pasajes creo que son básicos, es Efesios 4:32 y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos habla de ser benignos. El perdonar es ser bueno, es ser benigno, es perdonar a otros. Pero esto también lo podemos comparar con con Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, cuando dice, vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero ¿cuál es el modelo? La manera como Cristo nos perdonó, la manera como Cristo también lo hizo, así hacerlo también nosotros. Ahora, el perdón es consecuente. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros dar lo que no tenemos? Es comprensible cuando un no creyente te dice, yo no puedo perdonar, es que no lo puedo perdonar. Y ¿saben qué? Tiene razón. Cuando un no creyente dice, es que yo no lo puedo perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque él no ha recibido el perdón de Dios. Él no entiende lo que es la gracia y la misericordia. Pero nosotros, lo que sabemos, lo que implicó nuestro perdón, es decir, el perdón de Cristo. ¿Cómo es posible que sigamos a veces pensando como un no creyente? Si fuimos perdonados, nuestro deber es perdonar. Pero fíjese bien, no es sentir, no es sentir que debo de perdonar, sino que es un deber, es un mandamiento. Tenemos que perdonar. Y por lo tanto, no es que yo tenga que sentir la necesidad de perdonar, porque el principio es, yo tengo que hacerlo. Es un mandato, no una sugerencia. Y lo que se nos dice en Colosenses 3:13, dice eso precisamente, de perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. El perdón es un tema difícil y muy delicado. El perdón no es una opción, es un mandamiento. Y Pablo lo expresó ahí en Colosenses. Es una decisión de voluntad. Puesto que Dios nos manda a perdonar, debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar. Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, si aún cuando nosotros no lo merecíamos, aún cuando nosotros estamos destinados
a una muerte eterna, aun cuando nosotros no conocíamos del amor de Cristo. Dios nos toma, entendemos lo que es el perdón divino, aceptamos ese regalo del perdón de Dios y hemos sido perdonados. Entonces, si hemos entendido el perdón de Dios, ¿por qué nosotros no podemos extender también y perdonar a otros? ¿Sabe por qué? El perdón no tiene que ser una opción. Algunos de nosotros vemos el perdón como un nuevo comienzo, sin tener que lidiar con ninguna de las consecuencias, o llamémosle, sin tener que lidiar con el viejo equipaje. Aún otros ven el perdón como la restauración inmediata y completa de una relación rota, trayendo consigo el mismo nivel de confianza y privilegios que precedieron al mal. Los conceptos erróneos sobre el perdón han forjado un mito espiritual muy formidable. Y ese mito espiritual es la creencia generalizada de que el perdón genuino significa literalmente olvidar lo que sucedió. Y este mito espiritual propone que el perdón significa hacer borrón y cuenta nueva, de tal manera que desaparezca todo el recuerdo de la transgresión. Veamos cómo este concepto coincide con la enseñanza bíblica y la forma en que realmente funcionan las cosas. La perspectiva equivocada de que el perdón es un acto de amnesia espiritual autoinducida. Se cree que Dios hace eso por nosotros y que espera que hagamos nosotros por los demás. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Jeremías 31-34 dice, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Pensamos que eso significa que Dios literalmente borra nuestros pecados de la memoria, de su memoria, como si nunca hubieran ocurrido. En el Salmo 103:12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Es claro ver cómo el perdón a menudo se ha definido como dejar ir hasta el punto de eliminar todo rastro de la mala acción de la memoria. Estos dos versículos han sido mal interpretados y la palabra recordar no se usa de esa manera en la Biblia. Si el perdón significa que Dios literalmente no tiene memoria de estos eventos, tenemos un pequeño dilema. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se va a acordar de estos eventos, no se va a acordar de las transgresiones para condenarte, porque ya fuiste perdonado. Ese perdón te llegó y por lo tanto ya fuiste perdonado. Eso es en la mente de Dios para poder obtener lo que es tu salvación y tener la vida eterna. Pero como seres humanos, nosotros no podemos obviar que esas actitudes, esas transgresiones que han ocurrido, que hemos hecho, trae consecuencias. Y tenemos que estar dispuestos a lidiar las consecuencias. El perdón no es borrón y cuenta nueva. El perdón no es que yo perdoné, que ya Dios me perdonó y que por lo tanto no voy a tener consecuencia de mi pasado. Claro que las van a ver. Claro que las van a ver. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo las consecuencias de todas esas actitudes, comenzamos en un dilema, comenzamos una lucha con Dios y le reclamamos a Dios, le decimos a Dios, Dios, pero tú ya me habías perdonado. Sí, te había perdonado, había borrado todas tus transgresiones para poder obtener ese perdón divino y tener la salvación. Pero la secuela y la consecuencia de lo que viene, producto de lo que son nuestros pecados, esas nosotros las vamos a recibir, tarde o temprano las vamos a recibir y vamos a tener que lidiar con ellas. Y Dios lo que está haciendo es que nos da una segunda oportunidad. Lo vimos el domingo pasado con el ejemplo de David. Como David se arrepintió por su pecado. Como David dijo, he pecado contra Dios. Estaba arrepentido. Pero eso no quitó que David viviera todas las consecuencias de ese pecado que había cometido con esa mujer, el haberle quitado la esposa a un general suyo. Eso no quitó que Dios le restauró, está bien, le restauró, pero tuvo una consecuencia. Su hijo murió, su reinado fue de guerra. Uno de sus hijos lo avergonzó en público, así como con su pecado él había avergonzado a todo un pueblo y había sido el hazme reír de todo el mundo. Y sabe lo más triste,
David se había preparado para poder construir el templo de Dios, el templo de Jehová, y Dios no se lo permitió porque él había sido un hombre de guerra. En sus manos había sangre y Dios no se lo permitió. Uno de sus hijos pudo hacerlo. Pero ¿qué pasó? Lo que decíamos el domingo, ¿qué fue lo que pasó? David recibió una segunda oportunidad. Dios lo perdonó. Le digo, te he perdonado, no morirás, pero sí morirá tu hijo. Y la secuela de ese acto pecaminoso, David las vivió. David las vivió. Y decíamos el domingo, sí, pero nosotros hemos visto y hemos leído y nos han edificado los salmos de David. Vemos cómo David dejó esa escritura y Dios utilizó esa escritura inspirada por un homicida como era David, por una persona pecadora como David. Pero David reconoció que había fallado contra Dios, pero la secuela y la consecuencia de esa transgresión, David las tuvo que recibir y las recibió con gozo. Al final vemos que hasta el Señor Jesucristo lo mencionó en su palabra, el mensaje y la palabra de David. Ve cómo Dios da segundas oportunidades. Ahora, si David tuvo ese privilegio y tuvo esa oportunidad, muchos de nosotros podríamos tener también eso. Y es más, lo tenemos. Hemos recibido el perdón de Dios, pero necesitamos también perdonar. Necesitamos perdonar. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Y alguna de esas condiciones a veces hay personas que dicen, mire, yo no perdono porque estoy lidiando todavía con las consecuencias de cómo esa persona me lastimó, así que no voy a perdonar a esa persona. Ese no es un concepto que viene de Dios. Dios no lo ve así. Ahora alguien dice, pero ¿por qué debo perdonar a una persona que nunca se ha disculpado? Usted nunca se disculpó con Dios y sin embargo recibió el perdón de Dios. Todo lo que usted hizo, Dios tuvo misericordia de usted. ¿Por qué no podemos perdonar a otros? Dice, lo perdonaré. Hay personas que dicen, mire, yo lo voy a perdonar hasta cuando esta persona vea que ha cambiado. Quiere decir que si la persona no cambia, usted no lo va a perdonar. Otras personas dicen, mire, yo nunca tuve una resolución de esto antes de que muriera. Así que ahora tendré que vivir con esa ofensa y la incapacidad de perdonar, de poderlo perdonar para siempre. Y sigue viviendo las secuelas. Otros dicen, yo me niego a dejar que esa persona vuelva a mi vida, así que el perdón no es una opción. Es que el perdonar no significa que las condiciones van a ser como en el pasado. Probablemente no lo sean. Se requiere madurez para eso. Y dice, mire, ¿yo por qué voy a perdonar a esa persona si le he perdido la pista de persona tras años? Por lo que yo no puedo iniciar el perdón. Pero es una cuestión interna. Es algo que yo tengo que arreglar en mi vida para poder tener esa tranquilidad. Y alguien dice, mire, lo que esa persona me hizo no estuvo bien. Así que no me atrevo a dejarlo libre. Yo no lo puedo seguir perdonando. Mire, perdonar es bastante difícil y en cierto modo a veces está hasta imposible. Si creemos que primero debemos recibir una disculpa a la persona que nos ofendió, estamos equivocados. Asimismo, tendremos la dificultad para perdonar a otra persona si estamos esperando que esa persona muestre remordimiento o evidencia de haber cambiado. También podemos tender a creer que si perdonamos a alguien, le estamos dando permiso para que vuelva o para volver a hacer ese mismo pecado. Sin embargo, creo que principalmente retenemos nuestro perdón porque no sentimos que otra persona no lo haya ganado. No se trata de ganar, se trata de obedecer, se trata de obediencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Permanecemos encadenados a la esclavitud emocional de aquellos a quienes nos negamos a perdonar. Al retener el perdón, estamos diciendo, nunca podrás hacer esto bien. Pero lo que en última instancia estamos diciendo es, siempre me aferraré a ese dolor. No perdono, yo siempre me aferraré a ese dolor. Y ahí es donde no quiero estar atrapado en un lugar de dolor. Yo no quiero estar así. Cuando estás atacado así,
terminas viviendo con la carga de la amargura y tú sabes las consecuencias de la amargura. Algunos conceptos erróneos que tenemos sobre el perdón que a menudo lo hacen difícil para que podamos perdonar a alguien. Creemos que el perdón es excusar a una persona o dejar libre. Perdonar a alguien que ha lastimado no significa que estés liberando a esa persona. No significa que estás excusando a esa persona por sus ofensas. Ni siquiera que hayas superado por completo lo que te han hecho. Simplemente significa que te estás liberando a ti mismo de su gancho emocional. Cuando admitimos que nuestra ofensa fue real, dolió y es inexcusable, pero también lo es nuestra ofensa a Dios cuando no perdonamos a esta persona. Podemos perdonar a otra persona tal como Dios nos ha perdonado. A veces pensamos que podemos perdonar solo cuando la ofensa ya no duele. Siempre va a estar el dolor, siempre va a estar la secuela. Pero ¿sabe qué es lo más divino de todo esto? Es que yo puedo perdonar, libero a la persona, me libero yo personalmente. Y el hecho es que es posible que nunca deje de dolernos por algo que alguien nos hizo. Pero realmente creo que vamos a comenzar a sanar emocionalmente cuando liberamos a la otra persona de la expectativa de que alguna vez podrá revertir ese dolor o arreglar las cosas nuevamente. Eso probablemente suceda, probablemente no suceda. Pero nosotros tenemos que liberar y es una cuestión interna, es un problema que yo tengo que resolver. Otro concepto que tenemos es que pensamos que debemos esperar una disculpa. Si está esperando que su ofensor muestre remordimiento y se disculpe por la ofensa, es posible que esa disculpa nunca llegue. Incluso si lo hiciera, su ofensor nunca podrá deshacer el daño que le causó. Si fuera necesaria una disculpa por parte del ofensor para que usted pueda perdonar, entonces nunca podrá perdonar a alguien que ha muerto y nunca se sinceraría con usted. ¿Por qué? Porque ya no está. Se nos ordena perdonar a un ofensor sin importar el remordimiento de esa persona o sus esfuerzos por obtener nuestro perdón. Piensa en el perdón como un regalo que le das a alguien por la forma en que Dios te ha perdonado sin reservas. De hecho, piensa en su perdón hacia su ofensor como un regalo a Dios, no necesariamente a la otra persona. A veces pensamos que debemos encontrarnos cara a cara o retomar la relación. Perdonar a alguien no significa que estés diciendo podemos volver a ser amigos o reanudamos y veamos si podemos restaurar la relación. Tampoco significa que le estás dando permiso a alguien para que vuelva a lastimarte. De hecho, ni siquiera tienes que aceptar reunirte con alguien para perdonarlo. El perdón ocurre en nuestro corazón. Cuando liberas a otra persona de la expectativa de que alguna vez podrás reparar el daño que te causó y cuando dejas de identificar a esa persona por su ofensa. Lo identificas como una persona común y corriente, pero ya no lo atas a ese dolor que tú sientes. Todavía puedes tener límites para tu protección y eso es sabio. Pero el perdón no puede ocurrir en el contexto de un encuentro cara a cara o incluso un intercambio verbal. En el caso de que tu agresor haya fallecido, aún puedes perdonar verdaderamente a esa persona en tu corazón. Y no es necesario tenerlo cara a cara. Es una cuestión tuya. Aún si no tuvieras la oportunidad de decírselo, tú puedes elegir el perdonar. A veces no perdonamos porque tememos olvidar la ofensa. Cuando elegimos perdonar, descubrimos que no olvidamos la ofensa y luego creemos que fallamos en perdonar. Cuando Dios dijo en Isaías 43:25 que no se acordará más de nuestros pecados, no significa que nos estaba ordenando hacer lo mismo cuando nosotros perdonamos a los demás. Perdonar y olvidar es algo de lo que solo Dios es capaz. Tenemos recuerdos y quizás para nuestra protección tenemos que recordar cosas dolorosas. Cuando te venga a la mente la ofensa, recuérdate a ti mismo, he liberado a esta persona de su obligación hacia mí.
y seguir adelante mental y emocionalmente. Recordar no significa necesariamente que guardemos rencor. Simplemente podría significar que en tu memoria, en mi memoria, se activa a veces para advertir del peligro o para proteger de ese dolor. Pero cuando el perdón ha existido, eso se mantiene constante y podemos encontrar paz. Y ¿sabe qué? La amargura no llega a nuestro corazón. Nos mantenemos en completa paz. Perdonar no es olvidar. Es natural lidiar con nuestra ira, sufrimiento, nuestra memoria de una ofensa, pero es sobrenatural recordarlo claramente y renunciar a nuestro derecho a la venganza. La venganza debe quedar en manos del único que siempre es objetivo y justo. Una cosa es segura cuando se trata del perdón. Y sabe, el domingo hablábamos de una mirada en el espejo, y esta técnica consiste en que veo yo todo lo que yo he sido y analizo lo que Dios me ha perdonado, y yo puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ese perdón llegó en su momento oportuno. Eso me da paz y me consuela como para poder ver en las otras personas y decir, si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a otra persona? Yo no comienzo con el mal que me hicieron, sino que comienzo con los males que he hecho a los demás y que Dios me lo perdonó. Y cómo Dios me ha perdonado cada uno de esos males que yo he hecho. Cuando me pongo en esa condición, entonces puedo entender cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios fue tan extensa para mi vida, y en manera de agradecimiento y por cuestión interna de mi paz espiritual, decido perdonar a otros. Y eso es lo divino del perdón de Dios, que lo libra de la condenación eterna, pero le da una segunda oportunidad para la restauración de su vida aquí en la tierra. Le da la sabiduría para enfrentar esa vida pecaminosa y vivir consecuencias de su pecado con sabiduría. ¿Sabe? El perdón de Dios es algo divino. Y si hemos sido perdonados, si hemos sido nosotros perdonados y todos nuestros pecados, nuestras transgresiones fueron perdonadas, porque nosotros no podemos perdonar a otros. Y eso es lo divino del perdón de Dios. Te transforma, te cambia, te da una segunda oportunidad. Dios quiere darte esta segunda oportunidad. Dios quiere darte a ti esa oportunidad de poder tener un corazón sano y una vida no atada a los pensamientos y a las condiciones del pasado. Dios te ama y Dios te quiere, y Dios quiere verte a ti como una persona, como un hijo de Dios, que tu vida va prosperando día a día. Gracias, Señor, por entender lo que es el perdón. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos, Señor, de haber sido perdonados. Y gracias, Padre, por querer cumplir y vivir ese principio de perdonar a otros. Y es un mandamiento, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y haznos que cada uno de nosotros podamos liberarnos, Señor, de esas cadenas que nos atan del pasado, nos mantienen atados ahí, Señor. Muchas veces no nos hacen ver, no nos permiten poder disfrutar la bendición de poder haber sido perdonados, Señor, porque esas cadenas nos mantienen atados al pasado. Bendice nuestra vida, Señor, y bendice a nuestra familia, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Todos los miércoles, a esta misma hora, en este mismo canal, somos Iglesia Cristiana Gran Comisión, transmitiendo para todo El Salvador y para aquellas personas que se conectan con nosotros también desde otras partes de nuestro continente. Gracias por estar con nosotros. Pasen muy buenas noches. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley,
sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, y sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno, digno es el Señor, digno es el Señor.
moriste por amor, no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú y fue por mí, por amor.